Durante más de 4 décadas, Ed y Lorraine Warren documentaron algunos de los casos más escalofriantes de actividad paranormal en el mundo. Demonios, casas poseídas, muñecas malditas, todo guardado bajo llave en su famoso Museo del Ocultismo. Pero lo que el público nunca conoció fue el Archivo Cero, una colección de objetos y casos demasiado peligrosos para ser expuestos, demasiado oscuros, incluso para ser bendecidos. Una sección secreta dentro de los propios Warren, sellada con símbolos que nadie más debía ver. Y entre ellos, había uno que jamás fue clasificado. Un objeto sin nombre, sin historia, hasta ahora. Un sacerdote intentó abrirlo. Hoy no puede hablar. Solo escribe símbolos extraños en las paredes de su celda acolchada. ¿Qué contiene la caja negra del Archivo Cero? ¿Por qué los Warren se negaron a hablar de ella, incluso en sus últimos años? Esta no es una historia de fantasmas, es una advertencia. Y tú estás a punto de escuchar lo que nunca debió ser contado. Bienvenido a Infinitos Relatos, Terror. Durante décadas, Ed y Lorraine Warren fueron considerados la última barrera entre lo humano y lo infernal. Demonólogos, investigadores del ocultismo y figuras centrales en algunos de los casos más polémicos del siglo XX, como la muñeca Annabelle, el caso Perron o el poltergeist de Enfield. Su museo en Monroe, Connecticut, no era una atracción turística cualquiera, era un santuario de advertencia, una prisión espiritual donde reposaban los restos de las manifestaciones más peligrosas con las que se habían enfrentado. Pero lo que casi nadie sabía es que, en el sótano del museo, oculto tras una puerta reforzada con símbolos arameos, exorcismos católicos y candados forjados con agua bendita, existía una pequeña sala sin nombre. Allí se almacenaba lo que Ed llamaba el Archivo Cero, una categoría que ni siquiera los sacerdotes del Vaticano se atrevían a bendecir. A diferencia de los otros objetos malditos, que eran conservados, estudiados y protegidos, los elementos del Archivo Cero no debían ser tocados, mirados, ni siquiera nombrados. La existencia de ese archivo fue descubierta por accidente en 2007, 2 años antes de la muerte de Lorraine Warren, cuando un investigador aficionado llamado Michael Reyes accedió al museo durante una visita privada documentada por una cadena local. En una de las grabaciones, Michael aparece mirando fijamente una vitrina cubierta por una manta negra, detrás de una pared entreabierta. Cuando se le preguntó qué había visto, simplemente dijo, nada, pero sentí que algo me estaba mirando, desde adentro. A la mañana siguiente, Michael fue hospitalizado por un colapso nervioso severo. Según los informes médicos, repitió durante horas la misma frase. No es un objeto, está despierto, está despierto. Después de eso, desapareció por completo del ojo público. Lorraine se negó a dar declaraciones, pero en una entrevista poco conocida de 2008, realizada por un canal católico, una periodista le preguntó si había algún caso que jamás se había atrevido a tocar. Lorraine simplemente guardó silencio y luego dijo, no todo lo que recolectamos es de este mundo. Algunos objetos traen consigo la memoria de algo que nunca fue humano. Ese sería el último comentario público relacionado con el tema. La caja en cuestión, según descripciones escritas en un diario inédito de Ed Warren, era de madera de roble negro, sellada con cera de iglesia y clavos sin cabeza. No tenía nombre, ni etiqueta, ni registro de procedencia. Solo una advertencia tallada en la base, en latín antiguo. Hoc non est ornamentum, hoc est porta. Esto no es un objeto, esto es una puerta. Ed anotó en el margen. Nunca abrir, nunca leer, quemar si alguien escucha voces provenientes de dentro. Lo más perturbador fue lo escrito en la última página de ese mismo diario. Ya no escucho a Lorraine en la noche, escucho otra cosa, algo que susurra desde la caja. Días después, Ed sufriría su primer derrame cerebral. Los Warren decidieron encerrar la caja en el Archivo Cero, junto a otros elementos jamás revelados al público.
Pero tras la muerte de ambos, el museo pasó a manos de su yerno, Tony Spera, quien también prohibió cualquier intento de investigación sobre los elementos del archivo. Hasta que en 2022, un sacerdote retirado, el padre Gabriel Salas, solicitó acceso para una investigación teológica personal y cometió el error de romper uno de los sellos. El padre Gabriel Salas no era un sacerdote cualquiera. Con más de 30 años de servicio dentro de la diócesis de Filadelfia, había sido consejero espiritual en varios casos de exorcismo y consultor no oficial del Vaticano en temas relacionados con manifestaciones demoníacas. Su reputación era sólida y su escepticismo bien conocido. Nunca había hablado en público sobre los Warren, a quienes consideraba exagerados y poco rigurosos en su metodología, hasta que una de sus pacientes en confesión mencionó algo que cambiaría su vida para siempre. La mujer, en estado de trance y visiblemente afectada, murmuró en voz baja durante su confesión: «El objeto está llamando, padre. Está respirando debajo de la casa. La caja lo contiene, pero no lo detiene». Cuando él la presionó para que explicara, la mujer entró en convulsión y solo alcanzó a decir 3 palabras más: archivo, 0, puerta. Aquella confesión obsesionó al padre Gabriel. Investigó en archivos de prensa antiguos y encontró menciones aisladas sobre un objeto sin clasificar en el sótano del Museo de los Warren. Fue entonces cuando contactó a Tony Spera y solicitó acceso como miembro de la iglesia para revisar los documentos relacionados. Tras meses de negativas, logró una única condición. Podía ver la caja, pero no abrirla ni tocarla. El día de la visita fue el 6 de octubre de 2022. Tony Spera lo recibió con frialdad y lo condujo al sótano, donde el objeto permanecía envuelto en una tela negra dentro de una urna de cristal templado, rodeado por símbolos religiosos de múltiples credos. El sacerdote sintió un peso en el pecho apenas bajó las escaleras, como si el aire fuera más espeso, más denso, y su respiración, más corta. Tony le advirtió que incluso acercarse demasiado provocaba náuseas o hemorragias en algunos visitantes. Aún así, el padre Gabriel se quedó observando el objeto durante más de 45 minutos. No habló, no oró, solo miró. Esa noche, ya en su hotel, escribió lo siguiente en su diario: «La caja no contiene un espíritu, contiene una voluntad. No, es energía residual, es conciencia pura, y sabe que fui a verla». Una semana después, rompió los sellos. El padre no lo hizo por curiosidad ni soberbia. Declaró en una nota escrita a mano que necesitaba confirmar si el objeto era el mismo que había sido mencionado en los archivos prohibidos del Vaticano en 1974, durante un caso de posesión en Lituania que terminó con la muerte de 3 cardenales. Si era el mismo, entonces no era un objeto, era un recipiente de manifestación infernal de nivel mayor. La noche del 13 de octubre, Gabriel Salas accedió clandestinamente al sótano con una copia de las llaves. Desactivó el sistema de seguridad y retiró la urna. Rompió 3 de los 5 sellos protectores e intentó abrir la caja, pero no pudo. No físicamente, sino mentalmente. Su cuerpo reaccionó como si tocara fuego. Gritó, sangró por los oídos, cayó al suelo convulsionando. Fue encontrado al día siguiente, sin habla, con los ojos completamente dilatados y los dedos ensangrentados de rascar el suelo de concreto. En la pared, con su propia sangre, había escrito un símbolo nunca antes registrado. Un símbolo que, al compararse con textos antiguos en las bóvedas de la Iglesia Ortodoxa rusa, coincidía con uno hallado en la frente de un cadáver del siglo XIII, una víctima de lo que algunos llamaron posesión por entidad desconocida. Desde entonces, el padre Gabriel permanece internado en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. No ha vuelto a hablar, pero cada noche, según los informes de los enfermeros, despierta gritando, con los ojos desorbitados, mirando siempre hacia la puerta. Cuando se le pregunta qué ve, escribe la misma palabra en una hoja: aquel que espera. Y,
Ahora, lo que el padre vio parece haber quedado activo. Desde el momento en que el padre Gabriel rompió los sellos, una sombra parecía haberse deslizado más allá del umbral del archivo 0. No solo la salud mental del sacerdote se deterioraba, varios miembros del equipo que trabajaban en el museo comenzaron a reportar fenómenos extraños, susurros ininteligibles en los pasillos, frías ráfagas de viento en habitaciones cerradas y la sensación constante de ser observados por una presencia invisible. Tony Spera, sucesor de los Warren, en la custodia del museo, se negó a hablar públicamente sobre lo ocurrido, pero internamente inició una investigación paralela. Instaló cámaras ocultas alrededor del sótano, sensores térmicos y grabadoras de audio, buscando cualquier prueba tangible de la actividad sobrenatural. Sin embargo, los dispositivos fallaban misteriosamente cada vez que se acercaban al archivo 0. En una grabación que logró sobrevivir, se escucha un murmullo apenas audible, como un suspiro humano, seguido por una voz profunda, gutural y distorsionada que pronuncia palabras en latín antiguo: Aperite portas inferni. Abre las puertas del infierno. Esta grabación fue enviada a un experto en lenguas muertas, quien confirmó que la frase no era parte de un ritual para cerrar puertas espirituales, sino una invocación para abrirlas, una invitación a que algo cruzara al mundo físico. El deterioro del padre Gabriel continuaba. Una noche, mientras dormía en el hospital psiquiátrico, fue encontrado completamente desmayado en su cama, rodeado de símbolos escritos con tinta negra en las paredes de su habitación. Lo más alarmante fue que estos símbolos coincidían con los antiguos grabados encontrados en la caja y con aquellos escritos en la pared durante su colapso. Fue entonces cuando Tony decidió dar un paso que no había contemplado: llamar a un equipo de exorcistas profesionales. No era la primera vez que los Warren recurrían a ellos, pero esta vez no se trataba de una casa poseída ni un objeto maldito común. Era algo diferente, algo que superaba sus conocimientos y fuerzas. El equipo estuvo días en el sótano, tratando de contener lo que percibían como una entidad que fluctuaba entre la dimensión espiritual y la física. Los exorcistas reportaron sensaciones de náuseas extremas, gritos inaudibles y visiones de figuras demoníacas entre las sombras. Incluso se vio como una de las velas usadas para el ritual se apagó abruptamente, a pesar de no haber viento. Durante uno de los intentos, un exorcista veterano sufrió una quemadura inexplicable en la mano derecha, sin contacto visible con fuego o fuente de calor. Esto provocó que el equipo se replanteara su presencia allí y la necesidad de un método más radical. A la par, los documentos originales encontrados en la caja, escritos en un dialecto arameo antiguo, comenzaron a ser descifrados con la ayuda de lingüistas y teólogos, revelando que lo que estaba contenido era más que un simple objeto. Era una puerta sellada a un reino infernal, una prisión espiritual creada hace siglos para mantener encerrada a una entidad llamada Akael, un demonio olvidado incluso por el infierno. Las advertencias de Ed Warren de quemar el objeto si emitía voces tomaron un nuevo sentido, porque no era solo la caja lo que amenazaba con abrirse, sino la misma realidad que sostenía nuestra existencia, en peligro de ser rasgada por esa presencia. El ambiente en el museo se volvió cada vez más tenso tras la llegada del equipo de exorcistas. La noche era el momento en que la entidad parecía ganar fuerza, manifestándose con mayor intensidad. Los empleados que quedaban en el edificio evitaban el sótano a toda costa, y algunos incluso abandonaron sus puestos, incapaces de soportar la presión invisible que allí reinaba. Tony Spera, encargado ahora del legado Warren, se enfrentaba a una decisión crítica: continuar la investigación o cerrar para siempre el archivo 0, sellar la sala y enterrar el secreto con ellos. Pero la curiosidad y la obligación moral de proteger al mundo de aquella amenaza lo mantenían firmemente decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Una madrugada, los monitores de seguridad captaron algo imposible: una luz rojiza
y pulsante emergió de la urna que contenía la caja negra. Los sensores térmicos mostraron temperaturas que fluctuaban entre lo gélido y lo abrasador, como si el propio infierno respirara a través de aquel objeto. En ese instante, la grabadora, situada a pocos metros, empezó a captar un sonido extraño. Una combinación de susurros, gemidos y una risa distorsionada que helaba la sangre. Un lenguaje ininteligible, pero cargado de maldad y desprecio. La entidad había comenzado a comunicarse. Fue entonces cuando el exorcista principal, el padre Ignacio Herrera, decidió realizar un ritual extremo. Consistía en un exorcismo simultáneo y una bendición de fuego con símbolos de varias tradiciones espirituales, desde el cristianismo hasta el ocultismo ancestral. Sabían que estaban desafiando algo más allá de lo normal, pero ya no había vuelta atrás. Mientras entonaban las oraciones, la caja negra emitió un ruido similar a un gruñido profundo, seguido por un estruendo que hizo vibrar las paredes. La luz roja se intensificó y el aire se volvió insoportablemente caliente, causando que los presentes sudaran profusamente y algunos incluso vomitaran por el olor a azufre. De repente, un golpe fuerte sacudió la puerta del sótano, como si alguien o algo intentara salir. Las velas se apagaron y en la oscuridad solo quedó el sonido del aliento agitado del grupo. El padre Herrera tomó una cruz antigua y la levantó, clamando con voz potente: «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que regreses al abismo». Una sombra comenzó a materializarse frente a ellos, una figura oscura y amorfa, con ojos incandescentes, que irradiaban odio puro. La tensión se volvió insoportable, y justo cuando la entidad parecía romper el límite entre dimensiones, un miembro del equipo, temblando, lanzó una botella de agua bendita que impactó directamente en la caja. Un estallido cegador llenó el sótano y, cuando la luz se disipó, la sombra desapareció. La caja, sin embargo, mostraba una grieta en una de sus esquinas, como si la prisión estuviera debilitándose. Desde aquella noche, las advertencias de Ed Warren resonaban con más fuerza que nunca. Quemar si alguien escucha voces provenientes de dentro. Pero quemar ese objeto era una tarea casi imposible, pues contenía energía espiritual tan densa que cualquier intento de incineración desencadenaría consecuencias impredecibles. El archivo 0 seguía abierto, y con él, la puerta hacia un terror antiguo que amenazaba con romper el delicado equilibrio entre nuestro mundo y el infierno. Tras el ritual fallido y la grieta en la caja negra, el ambiente en el museo se volvió insoportablemente opresivo. El equipo de exorcistas y el personal comenzaron a sufrir episodios cada vez más intensos de alucinaciones, pesadillas y una sensación constante de vigilancia invisible. Las grabadoras captaron voces que parecían surgir desde el mismísimo abismo, susurros que ninguno se atrevía a repetir en voz alta. Tony Spera notó que la caja parecía latir con un ritmo propio, como si tuviera un pulso oscuro que se sincronizaba con la tensión de los presentes. La grieta que se había abierto en la urna no dejaba de expandirse lentamente, y con cada milímetro que avanzaba, aumentaba el malestar general. Uno de los exorcistas, el joven Michael Durant, comenzó a experimentar episodios de trance. Durante Manda, estas visiones, hablaba en lenguas desconocidas y repetía frases como: «El abismo nos llama, la puerta se abre». Fue entonces cuando encontraron grabaciones de susurros que describían en detalle futuros eventos catastróficos, como si la entidad tuviera la capacidad de predecir o manipular el tiempo. El museo se convirtió en un lugar de pesadilla para quienes permanecían allí. Las paredes parecían respirar y, en ocasiones, figuras oscuras se reflejaban en los cristales sin que nadie estuviera detrás. Uno de los empleados, el guardia nocturno Javier, desapareció sin dejar rastro después de afirmar que la caja le hablaba por las noches, invitándolo a cruzar al otro lado. La situación llegó a un punto crítico cuando se comenzó a notar que la realidad misma parecía verse afectada. Objetos desaparecían y reaparecían, relojes se detenían y reanudaban a su antojo,
y un frío gélido atravesaba cada rincón del museo, incluso en verano. Fue entonces cuando Tony decidió hacer algo desesperado. Contactó a un médium reconocido, Ana Velasco, quien había trabajado en varios casos de alto perfil relacionados con lo paranormal. Ana aceptó la invitación con la condición de poder realizar una sesión espiritual en el sótano para intentar comunicarse con la entidad y comprender sus intenciones. La noche de la sesión fue una mezcla de tensión y terror. Ana comenzó a invocar, utilizando elementos de varias tradiciones antiguas, buscando romper la barrera que mantenía encerrada a la presencia dentro de la caja. Durante la sesión, el ambiente se volvió pesado y la caja emitió un sonido similar a un latido profundo y constante. De repente, Ana entró en trance y comenzó a hablar con una voz que no era la suya, profunda, resonante, llena de odio. El abismo no conoce compasión, la puerta se abrirá y arrasará con lo que llamáis mundo. Tras unas palabras más, la sesión terminó abruptamente con un grito desgarrador. Ana quedó exhausta y temblorosa, asegurando que la entidad llamada Akael no era simplemente un demonio común, sino un fragmento de oscuridad ancestral atrapado desde hace siglos, que ahora buscaba liberarse y consumir todo a su paso. Los Warren habían dejado un legado, pero ahora ese legado amenazaba con destruir todo lo que juraron proteger. Con el paso de los días, la influencia de Akael se hacía cada vez más palpable. Las grietas en la caja seguían extendiéndose y los fenómenos paranormales aumentaban en intensidad. Tony Spera comprendía que el tiempo se agotaba. El archivo 0 no podía seguir abierto y la entidad que contenía estaba al borde de liberarse completamente. Ana Velasco, la medium, propuso un ritual extremo, una combinación de técnicas ancestrales y exorcismos modernos, que llamaron el ritual de la última esperanza. El propósito era sellar definitivamente la caja y, si era posible, expulsar a Akael de nuestro plano sin destruir el objeto, pues temían que hacerlo desatara un caos aún peor. Para preparar el ritual, convocaron a expertos en lo oculto de diferentes partes del mundo, chamanes, sacerdotes, rabinos y místicos que aportaron sus saberes y energías. La ceremonia se realizaría en el sótano del museo, lugar donde la entidad manifestaba su máxima fuerza. La noche elegida fue el 31 de octubre, en un ambiente cargado de tensión y miedo. Las paredes estaban cubiertas con símbolos protectores y el suelo rodeado de círculos de sal y fuego sagrado. En el centro, la caja negra reposaba sobre un altar de piedra, con la grieta cada vez más visible. Los participantes comenzaron el ritual con cánticos en lenguas antiguas, invocando fuerzas de luz para contrarrestar la oscuridad. Ana, en trance profundo, sirvió como canal para guiar la energía hacia el objeto. Durante horas, la atmósfera fue densa y electrizante. La entidad respondía con gritos, golpes y una sensación de frío paralizante que se expandía por todo el sótano. En un momento crítico, la grieta se abrió como una boca hambrienta y un humo negro comenzó a salir, acompañado de un hedor a azufre que hizo que varios presentes vomitaran. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la sombra de Akael empezó a tomar forma frente a ellos, amenazante y furiosa. Pero justo cuando parecía que el mal iba a romper el sello, Ana gritó con voz clara: «¡Ahora! Los exorcistas y místicos!» Unieron sus fuerzas, canalizando energía de luz hacia la caja, mientras todos recitaban oraciones y mantras. La grieta comenzó a cerrarse lentamente. El humo se disipó y la presencia oscura desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Cuando todo terminó, la caja estaba intacta, pero la energía negativa había sido contenida temporalmente. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar, pero por ahora habían ganado una tregua. Tony Spera, exhausto, comprendió que el archivo 0 debía ser protegido con mayor rigor y que la verdad detrás del objeto debía ser preservada en secreto para evitar un pánico global. Sin embargo, en la oscuridad, en algún lugar,
Una voz susurraba con promesa siniestra. Esto no ha terminado. Tras el agotador ritual de la última esperanza, el archivo cero quedó aparentemente sellado y en calma, pero la tranquilidad fue solo una fachada frágil que ocultaba la verdad. La entidad Akael no había sido destruida ni exiliada definitivamente, solo contenida, al menos por ahora. Tony Spera tomó la decisión de reforzar la seguridad del museo. Contrató guardias especializados y estableció estrictos protocolos de acceso. La caja negra fue trasladada a una cámara reforzada, protegida por tecnología avanzada y rituales tradicionales, uniendo ciencia y espiritualidad en un esfuerzo desesperado por contener el mal. Sin embargo, las noches en el museo seguían siendo inquietantes. Voces susurrantes, sombras fugaces y extrañas anomalías eléctricas se manifestaban con frecuencia, recordándoles que la oscuridad nunca desaparece por completo. El personal que trabajaba allí vivía bajo una constante tensión, conscientes de que cualquier error podría significar el fin. Pero la verdadera amenaza vino meses después. Una serie de sucesos inexplicables comenzaron a ocurrir en diferentes partes del mundo. Desapariciones inexplicables, fenómenos eléctricos, avistamientos de sombras similares a la figura de Akael. Algunos expertos sugirieron que, aunque contenido, el demonio había empezado a influir a distancia, extendiendo su corrupción y preparando el terreno para un regreso apocalíptico. Tony, atormentado por la responsabilidad, empezó a recibir cartas anónimas con advertencias y pistas sobre otros artefactos similares al archivo cero, esparcidos por el mundo, vinculados a antiguas entidades olvidadas que podrían despertar. Los Warren habían dejado un legado, sí, pero también una carga inmensa: proteger al mundo de secretos que nunca debieron ser revelados. Mientras la cámara se cerraba y la caja permanecía en silencio, una última inscripción apareció en la madera negra, apenas visible a la luz tenue. El fin es solo el principio. El archivo cero seguía esperando en las sombras, su oscuro secreto listo para despertar de nuevo cuando alguien rompiera el frágil equilibrio. Y en la penumbra, la voz de Akael susurraba con una promesa aterradora: volveré.